buenas tardes, estimados estudiantes. Un verdadero gusto volver a verlos, volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, como ya es de su conocimiento, vamos a seguir viendo temas consecuentes a los cuales nos correspondió a las semanas anteriores, conforme lo determina la guía metodológica, como de igual manera el sílabo correspondiente a la asignatura que estamos viendo, ¿no? Como lo es comunicación oral y escrita. En ese sentido, muchachos, ustedes ya conocen que su participación es elemental y muy importante dentro de la asignatura y de la clase, así que sin más, muchachos, vamos a empezar. En este sentido, ustedes también deben tener muy en cuenta algo, ¿sí? Que esta clase en particular ya contiene información muy importante y muy relevante en lo que concierne a elaboración de textos científicos, que son textos que van a tener que ser elaborados por ustedes de manera posterior durante el transcurso de su preparación académica universitaria, por lo que es importante que todos y cada uno de ustedes tengan pleno conocimiento a lo que refieren estos temas de forma particular para que puedan después emplearlo o aplicarlo según corresponda durante su trayecto superior, ¿sí? Es por ello que el contenido de la materia de esta semana es la estructura del texto científico. Ustedes conocen, como ya habíamos visto incluso en la clase anterior, el texto científico tiene una estructura determinada y que es mucho más técnica, ¿sí? De hecho, esta misma estructura es una de las características de estos textos que nos permiten diferenciarlos de los demás, y en este sentido, ustedes también van a poder irlos diferenciando de forma puntual. Por ello mismo, se ha planteado como objetivo en esta semana número 12 determinar y establecer la estructura desarrollada en un texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con carácter científico. ¿Ustedes qué entienden por esto de parámetros? ¿Qué se les viene a ustedes con la idea con esto de parámetros? Como una regla que se tiene que cumplir. Ya, gracias Carlos. Iván, Indicaciones. las indicaciones. Y son como unas normas, unas reglas, unas disposiciones que son de cumplimiento obligatorio con la finalidad de que estos textos sean considerados como científicos. Es por ello que en este preciso momento es el momento oportuno para que ustedes manifiesten cuál consideran o qué consideran ustedes que es la estructura del texto científico. A ver, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan estructura del texto científico? Juliana. Podrían ser los elementos como los títulos, los autores, el objetivo y la introducción que van en un artículo. Ya, gracias Juliana. ¿Alguien más? Sí, también sería el desarrollo del proceso del tema que se elabora. Ya. ¿Qué más se les viene a la mente a ustedes escuchando estructura del texto? Juanito. Las conclusiones que se llega al hacer la investigación. Ya. En este caso eso vendrá a ser como parte de, ¿no? Carelis. Ya, al ser un
un artículo científico debe tener una estructura, una introducción. Por lo general también se les agrega resumen en español y en inglés. Bueno, en ese sentido, bueno, no vamos a hablar estrictamente de un artículo científico, porque eso forma parte de también los textos. No, ahorita vamos a hablar de una forma más amplia sobre, sobre los textos científicos en sí. Pero de igual forma lo que tú manifiestas forma parte de cómo también lo manifestaba ahí Juanito, ¿no? Entonces, miren, ustedes en ese sentido ya tienen nociones sobre lo que refiere este tema, ¿no? Ay, perdón. En la escuela. Entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Lady. Estructura del texto científico. Título. El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en la referencia en base de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso presenta el contenido de lo que se va a tratar luego. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura del texto científico. Parte de esa estructura, un factor también muy importante en este sentido es el título. ¿Por qué? Porque nosotros a través del título vamos a plantear el tema de investigación, ¿no es cierto? Y esto va a permitir que nuestro trabajo investigativo pueda identificarse o ubicarse dentro de cierta rama, de cierta materia, de cierto tema en particular, ¿sí? Por ello mismo ya permite la identificación de forma mucho más puntual, según lo que corresponda este trabajo investigativo. En este sentido, nosotros debemos tener claro que el título sí tiene una importancia bastante primordial, porque en primer lugar, lo que van a ver de un trabajo investigativo, ¿qué es? Título. El título, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que la gente o las personas o los lectores conozcan sobre lo que va a tratar esta investigación. Sí, entonces el título es muy importante. ¿Cuál es la finalidad del título? Atraer, llamar, crear cierto interés en el lector. ¿Sí? Y por ello mismo nosotros debemos plantear este título de una forma correcta, de una forma adecuada, que a su vez nos permita a nosotros también poder llamar la atención de los lectores para que este trabajo, esta investigación, estos datos, estos resultados sean conocidos de una forma más amplia en la comunidad científica correspondiente. Porque en ese punto también nosotros ya conocemos que este tipo de textos científicos van direccionados a una comunidad científica determinada, ¿no? Obviamente por su contenido en forma particular. Entonces, resulta importante que ustedes conozcan ciertos tips que van a permitirles a ustedes elaborar y plantear estos títulos de una mejor manera. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, ¿qué es? Ya. Pautas para presentar el título. No es necesario anotar un título al inicio de su obra. Lo puede hacer al finalizar el trabajo. El título no debe ser extenso. Es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. Describa el título con palabras completas, no la presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora.
Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exacerbación de los mismos. Cuide la sintaxis. Oración bien construida. Debe ser la correcta. Seleccione términos específicos unívocos. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no exista dudas de la veracidad del texto. Gracias, Cris. Miren, vamos aquí a plantear algo de forma muy puntual para que no se equivoquen ustedes también. Dentro de estas pautas nos dice, no es necesario anotar el título al inicio de la obra, se puede hacer al finalizar el trabajo. Pero, y aquí viene un gran pero, ustedes lo que podrán dejar incluso para acomodar el título bien, pero ustedes ya deben tener planteado el tema, ¿sí? Porque en este tema ustedes van a desarrollar, mediante este tema ustedes van a desarrollar todo el trabajo investigativo, ¿sí? Tal vez en lo que corresponde al título podrán acomodarlo al final de mejor manera, podrán articular las palabras de una forma más bonita, más formal, ¿sí? Podrán estructurar esta oración, este título, de una forma en la que pueda transmitir de mejor manera el contenido, ¿sí? Pero el tema deben tenerlo claro desde el principio, ¿sí? El tema sí deben tenerlo claro desde el principio, desde antes incluso de iniciar el trabajo investigativo. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben sobre lo que van a hacer el trabajo, ¿qué van a desarrollar? ¿Sí? Entonces no se vayan a equivocar. Una cosa es el título del trabajo investigativo y otra muy diferente es el tema que van a desarrollar, ¿sí? Porque ustedes no tienen bien planteado el tema o claro el tema, no van a poder desarrollar el trabajo. Dime, Ludmila. Profe, ¿qué diferencia tiene el título con el tema? Que el tema, a ver, te pongo un ejemplo. Si a ti te pongo a hacer un trabajo y no planteas un tema en particular, ¿qué vas a desarrollar? Nada. Nada. No tienes idea, ¿no es cierto? No tienes dirección. Ya, pongámoslo así. Pongamos un ejemplo con mi trabajo, con el artículo científico que revisó en la semana anterior. Ya. Yo digo, quiero analizar el derecho de igualdad entre las personas privadas de libertad con relación al régimen semiabierto. Ya. Y yo ya planteo mi tema, yo ya lo planteo, yo ya sé sobre lo que voy a desarrollar el trabajo, ¿sí? Pero al final, recién yo me pongo a organizar cómo puedo ponerle el título para que sea más atractivo mi trabajo, ¿sí? El título es simplemente, es la parte en la cual ustedes van a determinar sobre lo que va a tratar esta investigación. Pero eso, ustedes pueden arreglarlo incluso como pueden observar hasta el final del trabajo, ¿sí? Entonces, aquí son dos cuestiones muy distintas. El tema es lo que ustedes van a desarrollar durante todo el trabajo, que deben tenerlo claro. El título simplemente es lo que van a poner como nombre a dicho trabajo, pero de manera posterior, ¿sí? O al principio también pueden hacerlo según como ustedes se acomoden, pero ese es el punto relevante aquí, ¿sí? Ustedes el tema ya deben tenerlo planteado y deben tenerlo claro para poder desarrollar un trabajo. Ahí el título podrán acomodarlo incluso hasta el final, porque si no estoy mal, yo de mi título incluso realicé una modificación en el mismo, casi al final de lo que lo desarrollé. Entonces ahí tienen un claro ejemplo de eso. Pero yo ya tenía la perspectiva y sabía sobre lo que iba a desarrollar el trabajo investigativo. No sé si me hago entender en ese caso. Sí, ya. Entonces, esa es la cuestión y la gran diferencia. En este sentido, nosotros tenemos estas pautas, estos tips que ustedes pueden seguir, y bueno, de hecho, van a tener que seguir, porque ya cuando veamos lo correspondiente, incluso esta norma DAPA, ya vamos a ver, ya profundizar un poco más sobre estos temas.
Hay unas ciertas reglas que son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Aunque también incluso dentro de cada institución educativa superior tienen ciertas directrices o parámetros que ustedes van a tener que cumplir. El título no debe ser extenso, es recomendable que utilicen un máximo de 15 palabras, ¿sí? Es decir, ustedes no van a poner un tema de media página, no van a tener que por eso mismo estructurar, buscar, organizar bien las palabras con la finalidad de que cubra todos los requerimientos que nosotros queremos y lo que de hecho estas normas nos solicitan. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedades. ¿Qué entienden ustedes por ambiguo? A ver, Karelis, está levantada la mano. Ese era de la anterior pregunta. Ah, ya, pero igual, ya de una vez, Karelis, lúcete. ¿Qué entiendes por ambiguo? Bueno, bueno, ambigüedad es tener las dos versiones, o sea, no ser centrales, tener una ¿Cómo? parte, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, la ambigüedad de las cosas, o sea, que tiene, por así decirlo, dos versiones. Ah, Puede ser que puede, por ejemplo, un ejemplo X, el yin yang, que tiene su parte buena, su parte mala, las dos versiones que podemos encontrar en muchas cosas. O sea, no es un punto neto, punto central, como lo es el blanco, el negro, sino tiene su doble. ya. Carlos, Mm, En este caso, hablando del tema, o sea que no es preciso el tema, no es claro, ya. Tatiana, o está un poco rebuscado. Por antigüedad, por ejemplo, sería la Biblia, que en cada siglo o en cada etapa creo que la van reestructurando, pero asimismo, a ver, Tati, o me escucharás confundí. bien. No dije antigüedad, dije Ah, ambigüedad. A ver, Cris. perdón. A ver, ambigüedad puede ser algo que no sea conciso y que se puede interpretarse de diversas maneras, de diferentes formas. A ver, Dani, ya vamos contigo último, porque si no nos estamos demorando mucho aquí. Ya. Dani, bueno, ya. Entonces, miren, ambiguo es de esto, ¿no? Justamente lo que nos manifestaba la Cris, eso es ambiguo. Es cuando una palabra puede tener varios significados o cuando no se, o tiene dos significados que pueden ser hasta contrarios. Qué puede reflejar o qué puede tener como desenlace este tipo de palabras? Es que se comprenda o se entienda de manera errónea o de manera diferente a la cual nosotros queremos plantearlo, ¿sí? Por ello es ambiguo. Es decir que, bueno, también aquí como lo manifestaba Trellis, ¿no? Tiene dos sentidos, ¿sí? Que no es de forma clara, no es explícito y que eso puede llegar incluso a crear confusión. Por eso debe ser claro y conciso, es decir, directo y bien planteado. Escribe el título con palabras completas, no lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. En este sentido, ¿qué son las siglas o abreviaturas? Son letras que definen el concepto de un tema. Ya, Es como Petroecuador, se define como EPP. ya. Gracias, Tati. Sí, no, son pequeñas abreviaturas o siglas que son letras que determinan o representan alguna institución, algún texto o alguna palabra en particular. ¿Sí? Si yo les pongo, bueno, ustedes no conocen de derecho, ¿no? Pero si yo les pongo COIP, ¿ustedes creen que es correcto agregarle un tema, investigación, análisis del artículo 628 del COIP? ¿Creen que está bien?
Ya, si está bien, ¿saben por qué? Por esta partecita. A no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. Si yo estoy hablando en este aspecto, como les pongo ejemplos, yo hablo sobre el COI aquí en el Ecuador, simplemente con decir COI, cualquier abogado va a saber que me refiero al Código Orgánico Integral Penal. Entonces sí se puede utilizar en este sentido este tipo de abreviaturas. Pero obviamente yo qué sé, para pautas, para presentar el título, no voy a poner PPPET para que ellos solo entienda yo a lo que me refiero, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta en ese sentido es la gran diferencia en los cuales se puede utilizar o no esta sigla. Utiliza los signos de puntuación que sean necesarios, evite la exacerbación. Nosotros sabemos muy bien que una coma mal puesta o mal ubicada puede cambiar totalmente el sentido de una oración, de una frase, ¿no es cierto? Por ende, nosotros tenemos que utilizar estos signos de puntuación cuando sean necesarios y con la finalidad de que aclare tal vez este título. Y obviamente no podemos abusar de los. Cuide la sintaxis. En este punto ustedes ya saben muy bien que para un título, con lo que les he manifestado, ustedes tienen que estructurar de una manera correcta y adecuada cada una de las palabras que van a formar parte del mismo. Selecciona términos específicos unívocos. Obviamente nosotros vamos a necesitar establecer ciertas palabras, cierta terminología particular que permita establecer bien nuestro tema, o unívocos que sean de conocimiento general y amplio dentro de la comunidad científica a la que va a dirigir. Debe redactar en frases afirmativas, porque obviamente si es un trabajo afirmativo, vamos nosotros ya a ver más adelante, son proposiciones, ¿sí? Son propuestas, son hipótesis que nosotros vamos a plantear y obviamente vamos a tener que verificarlas conforme con base a la implementación de los resultados correspondientes. Cristina, dime. Abogado, disculpe la pregunta. ¿Qué era exacerbación en los signos de puntuación? O sea, ¿qué significa? Exacerbar en este sentido, exacerbar refiere a no realizar un abuso de los mismos, ¿no? No utilizarlos de manera exagerada, más práctica, ¿sí? A eso se refiere esto de exacerbar, que nosotros no podemos utilizar ya los signos de puntuación de forma exagerada, ¿sí? No les voy a poner en un título 5 comas, 4 puntos, signos de exclamación, a no ser simplemente los que nos permitan a nosotros aclarar, ¿sí? O nos permitan establecer bien el título de forma correcta. Es decir, vamos a utilizar estos signos de puntuación cuando realmente lo requeramos, ¿sí? No vamos a utilizar los signos de puntuación de gana o en vano. A eso se refiere. Perfecto. Ya, abogado, gracias. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Tati. Tesis. Toda la investigación rige a la raíz de una tesis. La Real Academia Española le da el significado de la idea proposicional y conclusión que se mantiene con razonamiento. Es un texto que da información valiosa sobre un tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido de la investigación. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. Perdón. Perfecto, gracias, Tati. Miren, la tesis es el planteamiento que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Van a tener que tener claro y siempre presente algo. Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, un texto científico, un trabajo investigativo, este trabajo, este texto científico va a fundamentarse y a basarse sobre una problemática, ¿sí? Eso deben tenerlo siempre muy presente, la problemática. Ustedes van a partir de una problemática con la finalidad de desarrollar soluciones sobre la misma, ¿sí? Eso siempre tenganlo presente. Por eso aquí nos manifiestan, ¿no?, que toda tesis, incluso hasta la Real Academia de la Lengua lo ha definido,
Es idea, proposición, conclusión que se mantiene con razonamiento. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ser muy lógicos, vamos a ser muy coherentes y sobre todo vamos a desarrollar este tipo de trabajos con objetividad, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ello mismo yo les manifestaba, siempre van a tener en cuenta que este tipo de trabajo se prácticamente inicia con una problemática y que durante el desarrollo y la experimentación los resultados vamos a ir estableciendo las soluciones a dicha problemática. ¿Sí? Por ello, ustedes van a realizar estos planteamientos o proposiciones que van a tener que ser demostrados durante el trabajo investigativo. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Santiago. Resumen. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades, para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y de las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract, en algunos trabajos se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. Gracias. Miren el resumen. Aquí ya no es un resumen de colegio o de escuela como estaban acostumbrados a hacer. Porque ahí sí no me van a mentir, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes cuando les mandaban a hacer un resumen sobre un texto? Han de haber sabido coger una parte del principio, una parte de la mitad y una parte del final. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿no es cierto? Dime, Marielita. Le iba a responder y le iba a decir que, bueno, yo siempre leía. Ah, bueno, está muy bien eso, Marielita. Pero bueno, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero yo sé que la gran mayoría hacía eso. Sí, así que no pueden ni mentirse ni engañarse ustedes mismos. Ya. Entonces, ahora el resumen de un texto científico cambia y varía porque ya es mucho más técnico. ¿Sí? El resumen va a contener un pedazo de introducción, es decir, un poco de preámbulo, va a plantear, establecer el problema, ¿sí? Va a plantear el objetivo, va a establecer el método principal, los resultados y las conclusiones. ¿Sí? Es decir, que ustedes en 150, 300 palabras van a tener que alcanzar a agregar todos estos datos y toda esta información que les acabo de manifestar. En mi caso, el resumen, a mí me tocaba estar jugando Tetris. ¿A qué me refiero con este jugando Tetris? Yo como tenía que agregar toda esta información, tenía que ir cambiando palabras, utilizar los sinónimos o términos que permitan expresar mucho más con menos palabras, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde ustedes van a tener que utilizar las palabras correctas, adecuadas, puntuales, con la finalidad de cubrir todos y cada uno de estos requerimientos del resumen, ¿sí? Porque como ustedes ya pueden observar, aquí ya no van a poner lo que ustedes quieran, sino van a tener que cumplir y cubrir cada uno de estos parámetros que forman parte del resumen. Y aquí sí es importante que lo tengan en cuenta, porque 150, 300 palabras, créanme que no es mucho. Y ahí sí van a tener que ustedes ir determinando las palabras concretas y adecuadas de forma muy puntual. Por ello mismo aquí manifiesta que van a aplicar y establecer palabras exactas, claras, precisas, sin ambigüedades. ¿Sí? Porque aquí sí vamos a tener que buscar las palabras que realmente sean necesarias y que permitan transmitir todos estos elementos que forman parte del resumen, para que vayan entendiendo
Entonces no es un resumen normal o habitual como al que estaban acostumbrados. ¿Sí? El abstract. ¿Qué es el abstract? ¿Qué dijo? ¿Qué es el abstract? ¿No saben qué es el abstract? Nunca Es han el visto. resumen en inglés, o sea, el Exacto, resumen en exacto. inglés. Exacto, Juanito. Ya, pero en ese sentido deben tener en cuenta algo importante también. Esta traducción no es básica. Aquí ya no van ustedes a poder realizar o a utilizar, yo qué sé, el traductor de Google, como han de haber estado acostumbrados también a hacer algunas traducciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, en este punto, ustedes ya no van a poder utilizar este traductor de Google. ¿Por qué? Porque dentro de este abstract, ustedes van a necesitar de igual manera realizar traducciones técnicas, ¿sí? En las cuales ya no van a poder incluso, yo que sé, agregar palabras que sean ambiguas, tal vez que les pueda reflejar en el traductor, ¿sí? Entonces ya es mucho más técnico, es súper más técnico. Y obviamente esto permita que nuestro tema se universalice un poco más, no se pueda internacionalizar el tema, porque si viene una persona al extranjero que tal vez hable inglés, y ustedes saben que el inglés es el idioma más hablado a nivel mundial en todos los países, eh, simplemente leyendo el abstract va a comprender sobre lo que trata el tema de la investigación, ¿sí? Y también puede llamar la atención a cualquier persona que hable en este idioma, incluso ya tratando de hacer más universal el tema, ¿no? Y de transmitir estos conocimientos de una manera más amplia. Entonces ya se van dando cuenta que el resumen no es, no es un resumen tan simple, ¿no? Y eso sí es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Mayelita. Marco teórico. Son los inicios de una investigación. Va acorde con el tema. Son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultado a la problemática establecida. Crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema. Sintetiza conocimientos existentes en el área. En proceso de investigación, formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de investigación. Gracias, Marielita. Y entonces este marco teórico, obviamente, dependiendo del tema a desarrollar, del planteamiento de la problemática, nosotros vamos a buscar información que pueda sustentar, fundamentar o motivar nuestro planteamiento, ¿sí? Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar conceptualizaciones, vamos a utilizar investigaciones sobre temas similares al nuestro, vamos a utilizar hallazgos de otros autores, que nos van a servir a nosotros para fundamentar, como les había dicho, nuestro trabajo investigativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a apoyar y a impulsar lo que nosotros estamos proponiendo y va a darnos mayor veracidad y certeza dentro del contenido de este tipo de trabajos investigativos. Aquí en este punto, ustedes saben muy bien que vamos a tener que plantear y establecer la metodología que vamos a desarrollar durante todo el transcurso del trabajo investigativo, ¿sí? Por eso, este marco teórico
puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados de la problemática, igual como les manifestaba, nos vamos aquí nosotros a delimitar el área de investigación que nos va a permitir desarrollar las conceptualizaciones, conseguir la información, establecer la experimentación y obtener los resultados, crear nuevas alternativas para encontrar soluciones, con lo que antes manifesté, obviamente, sintetiza conocimientos existentes en el área y en el proceso de investigación. En este sentido, Marielita tiene un libro de 100 hojas sobre la inmortalidad del cangrejo. Y estoy realizando un trabajo sobre lo mismo. Yo no voy a tomar las 100 hojas del libro de Marielita para ponerle en mi trabajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar lo más elemental, lo que me sirve a mí con relación a mi tema en particular, es decir, lo medular. Entonces vamos a sintetizar qué tipo de conocimientos los vamos a utilizar. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base en la investigación. De igual manera, ¿no? Esto va a producir que nosotros podamos conseguir mayor información sobre estos temas de forma puntual. ¿Y qué me ayuda leyendo ya para terminar con esto hasta el día de hoy? A ver, Mónica. Ya. Elaborar el marco teórico. Debe entender el problema que se da en la temática establecida para su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Perfecto. De igual manera, gracias, Mónica. Como teníamos pautas para establecer el título, aquí tenemos unas pautas también que nos sirven para establecer el marco teórico. En primer lugar, resulta elemental que nosotros conozcamos la problemática. ¿Por qué? Porque si no entendemos la problemática, ¿qué vamos a desarrollar si ni siquiera entendemos el problema? ¿Cómo vamos a buscar soluciones sobre algo que no entendemos? ¿No es cierto? Entonces, en primer lugar, es necesario que conozcamos esta problemática. Y aquí tenemos estas pautas, ¿no? Conviene que tome en cuenta referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema. Fundamentación, motivación, que nos va a ayudar a impulsar nuestro trabajo, ¿no? Relaciona las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo, lo que aquí manifestaba con anterioridad. Esto va a dar mayor fuerza y mayor certeza a nuestro trabajo, más veracidad. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. ¿Qué va a producir que ustedes sigan investigando y obteniendo información relacionada con estos temas? Que ustedes sigan desarrollando igual ideas propias, no. Esto va a producir que ustedes ya creen ideas propias sobre dicho tema que va a permitir incluso que de forma posterior encuentren soluciones prácticas. Delimite con qué teorías, metodología y método van a trabajar en la investigación. Esto es importantísimo. Ustedes van a tener que plantear aquí estas metodologías, porque lo que planteen aquí, ustedes van a tener que desarrollarlo de forma estricta en el trabajo investigado. El momento en que ustedes planteen, yo quisiera una metodología y no la desarrollen, les van a mandar a repetir el trabajo. Indique las hipótesis obtenidas de estos trabajos y cree su propia hipótesis. Obviamente nosotros vamos a realizar nuestros planteamientos, no vamos a realizar nuestras proposiciones que van a tener que ser verificadas a través de la investigación y el desarrollo del trabajo del texto. Y clasifique las variables con respecto a los indicadores, de igual manera es importante, porque esto va a permitir que nosotros tengamos datos reales, verídicos, comprobados, que a su vez permitan que nosotros corroboremos nuestro planteamiento. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí. Como siempre, ha sido un verdadero gusto y un placer. Muchas gracias.